Si llevan la línea de pensamiento que llevamos a través de esta serie desde que comenzamos, recuerdan que dije que si tienes a Jesús, ¿qué pasa? Alguien que me diga. Sin miedo. Si tienes a Jesús, no necesitas. Exactamente. No necesitas nada más. Hey, a ver, parece que le comieron la lengua a 2 o 3 por aquí. No tengan miedo de compartir. Si tienes a Jesús, no necesitas nada más. Eso está claro. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Cuando vinieron las preocupaciones esta semana de las cosas que no tenías y que no podías hacer, que no podías lograr, ¿pensaste que Jesús era lo que necesitaba? Si no lo hiciste, espero que comiences a internalizarlo, porque en esos momentos, en el cual parece o no deseas o las cosas se están poniendo difíciles, dice Señor, Jesús, Dios, Espíritu Santo, los 3 oyen y responden también. Padre, le dice, ¿qué hago? Tú conoces mi necesidad. Yo personalmente estaba muy preocupado por algo con uno de los empleados que yo estoy supervisando en donde trabajo ahora mismo. Y tenía una preocupación y me estaba poniendo un poco ansioso, porque cuando llegan las preocupaciones, ¿qué es lo primero que pasa? Nos da ansiedad, ¿cierto? Comenzamos a pensar tantas cosas y ansiedad. Y tuve que detenerme y decir, espérate, Señor, tú eres todo lo que necesito en este momento. ¿Qué hago? Y pude tomar decisiones con claridad. Porque Él es todo lo que necesita. Ahora, lo segundo que hablamos es que cuando Él entra a mi corazón, Él entra a tu corazón, hay cambios que están sucediendo, ¿cierto? Pero esos cambios se empiezan a notar en el exterior. Y no estoy hablando de cambios de vestimenta, no estoy hablando de cambios de aparentar algo, estoy hablando de que la gente te observa y dice, tú tienes algo diferente. Porque está reflejando la imagen, las características, los comportamientos de alguien que no es común en nuestra sociedad. Y mientras esto pasa, hablamos la semana pasada de que si queremos llegar a ese punto de confiar en Jesús totalmente, de que la gente vea en mí a Él, yo tengo que desarrollar consistencia con Él. Porque sin consistencia, sin tener ese pedazo o ese aprecio, ese acercamiento a Él, regularmente es muy difícil vivir una vida que represente a algo o un ideal. Te pregunto yo, si Abraham Lincoln, que todos los conocemos, no hubiese tenido un convencimiento de que la esclavitud era algo erróneo, ¿usted cree que tal vez usted y yo en el presente pudiésemos ser esclavos de alguien ahora mismo? Pero porque un hombre tenía la convicción y tuvo la consistencia de perseguir algo, entonces hoy disfrutamos. Lo mismo con el reverendo Martin Luther King. Tenía la creencia de que un hombre, sin importar cualquier color, podía estar en la misma iglesia o en el mismo banco, en el mismo restaurante. Pero con creer algo no se logra nada si no hay consistencia en vivirlo, en practicarlo, en demostrarlo. Y la consistencia de hombres como esos lograron que la historia que tú conoces hoy y yo conozco hoy sucediera. Y estoy hablando de tal vez ejemplos muy grandes. Pero en tu vida, ¿cuántas veces tú has deseado tener algo y no lo has podido adquirir porque no has sido consistente en perseguirlo? Yo puedo contar en muchas ocasiones en mi pasado. Puedo contarlos mucho.
Pero ok, vamos a decir algo. El pasado quedó atrás. Lo importante es aprender de eso para desarrollar consistencia hoy y poder caminar hacia adelante. Porque el aspecto que quiero traer hoy es lo que nos evita obtener esa consistencia. Hablamos de la importancia de la consistencia la semana pasada, pero ¿qué te evita tener la consistencia? Es una sola palabra: excusas. Lo único que a ti y a mí nos evita de ser consistentes en algo son las excusas que nosotros creamos. Y hoy yo quiero establecer y quiero comenzar con este principio, que es el principio que quiero que tú y yo llevemos y entendamos. Y es que no hay excusa que te excuse del llamado de Dios. No hay excusa que Dios vaya a mirar y vaya a decir, ok, te doy la razón. No hay excusa. Lo único que crean las excusas es que me separan y me alejan de mantener la consistencia que Dios desea que yo tenga con Él. Y todos las tenemos. Todos las tenemos. Yo estoy seguro que si tú piensas aún en el día de hoy, tú pusiste una excusa para no hacer algo, ¿cierto? A lo mejor tus hijos tenían hambre. Y tú dijiste, no tengo suficientes cosas para darle a mis hijos. O ustedes no fregaron, no limpiaron los trastes esta mañana. Si hubiesen limpiado los trastes, yo hubiese podido hacer desayuno. Excusas generalmente se generan para no hacer cosas que no queremos hacer. Y lo que crean las excusas es que nos crea un hábito de falta de consistencia en mantenernos en lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué es más fácil? ¿Hacer algo o excusarnos? Es más fácil excusarnos. Claro. ¿Cuántos, y esto yo estoy seguro, pero lo voy a hacer de todas maneras, cuántos a ustedes le han dicho, hey, voy para tu casa tal día, y después te llaman 5 minutos, después que tú limpiaste toda la casa, preparaste la comida, y te dicen, ay, no voy a poder ir hoy? Tú te preguntas por qué. Y tú millones de historias interesantes salen usualmente. Algunas son ciertas y otras pues un poco nebulosas. Pues que tú no me vas a creer. Vi un ave que estaba tan impresionante que hizo que una persona chocara su automóvil y luego se encendió la casa de al lado. Me recuerda a una historia que estaba viendo, lo estaban hablando en las noticias de uno de estos canales de aquí de Utah. Y yo no estaba viendo, estaba pasando y me dio curiosidad porque la reportera estaba hablando en inglés, estaba diciendo, bueno, la policía acaba de encontrar un cadáver en esta casa. Y se dieron cuenta que había un cadáver porque la otra casa se emprendió en fuego y alguien entró y salió herido a salvar el gato y el perro que estaba adentro. Y luego de eso hubo una explosión al lado de un carro que se estrelló en la casa tercera. Entonces tú dirás, ¿quién cree esa historia? Tú puedes creer, no pude llegar al trabajo porque encontraron el cuerpo de alguien, la policía estaba ahí y entonces había alguien en la casa al lado corriendo, sacando un gato de un incendio, mientras había un carro estrellándose en la tercera casa. Y tú cuentas esta historia y tú dices, wow, cuéntame una historia más creíble. Pero fue verdad. Pero si yo escuchara esa excusa, probablemente diría, dime que no querías venir y ya. Eso es más creíble. Eso es más creíble. Y quiero contarte, quiero llevarte a través de varias cosas, pasajes de la palabra. Y quiero que observemos qué tienen en común. ¿Ok? No te voy a pedir que los busques, los voy a leer y luego vamos a buscar Mateo 5:37, que es el pasaje que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero
quiero darte estos pasajes porque tienen algo en común en lo que estamos hablando en este día. Y uno se encuentra en Génesis 3, 12, 13 y dice, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo, la serpiente me engañó y me comí. ¿Qué podemos notar ahí rápido? ¿Quisieron algo? Y Dios le hizo una pregunta y pusieron una excusa rápido. ¿Qué dijo Adán? Fue ella. ¿Verdad? Porque ella fue la que me lo atragantó por la boca hacia abajo. Me tapó la nariz y los ojos y impulsó para que yo comiera. Yo no quería comerme esa fruta. Es más, yo hasta traté de sacarla de mi boca, pero entró en mi estómago, Señor, perdóname. A mí no me mire, mírala a ella. Y luego, él va donde a ella, Dios observa hacia ella y ella le dice, la serpiente fue. Porque las excusas siempre sirven ¿para qué? Para que nos quitemos la responsabilidad. Pero ¿sabes qué? No hay excusa que te quite la responsabilidad de lo que eres responsable. Lo repito nuevamente, no hay excusa que te quite la responsabilidad de lo que Dios ha puesto en ti, de lo que Dios ya ha llamado, de lo que Dios ya ha hecho. No hay excusa. Pero le funcionó. Éxodo 4:10 dice, esta es otra interesante, escuche bien. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a ese servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Qué dije anteriormente? Que las excusas simplemente son algo que utilizamos para quitarnos la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Tan sencillo como eso. Así son las excusas. Y en este caso el que está hablando es Moisés. Moisés, Dios lo llamó para rescatar al pueblo. Y él dice, ay, es que yo nunca hablo bien. Moisés creció en un palacio, estudió con los mejores maestros del reinado de Faraón. Tenía que tener cultura y tenía que tener modales de príncipe, porque él era un príncipe y exigían que ellos se movieran de cierta forma, pero en ese momento él estaba muy cómodo en una montaña cuidando ovejas. Y dice, tener que caminar para Egipto. Tener que decirle a mi esposa, hey, yo prefiero darle una excusa a Dios antes de decírselo a mi mujer. Porque a la que yo le diga esto, ya va, que si, ¿dónde vas a sacar cuántas cabras, cuántas ovejas te vas a llevar? Porque nos vamos a quedar sin comida en el camino. Que si... el dinero se nos va a acabar y después ¿de dónde vamos a trabajar? Y después ¿qué pasa esto? Y si no te dejan salir a la gente, tenemos que volver a caminar todo de vuelta y perdimos todo. Ya él había hecho toda esa maquinación en la cabeza y ¿qué es más fácil? Decir, ay, que yo no hablo bien. Cuando hablar es simplemente hablar. Pero es así. Escucha este otro. Éxodo 32, 23, 34 dice, no se encienda tu ira conmigo, Señor. El pobrecito. Dice, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues ya no sabemos qué le haya acontecido a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro que se lo quite. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió un becerro.
Mira eso. No sé, pero la técnica de él debe ser muy, muy impresionante cuando tú coges pedazos de oro, los tiras al fuego y de momento sale un becerro. Pero las excusas son así. Son fantásticas, impresionantes, crean muchas cosas. Y en este punto, en este caso, Aarón, que fue el que estaba hablando esto, hermano de Moisés, estaba encargado del pueblo. Su hermano subió a la montaña por 40 días. Se desesperó, sintió la presión. Y cuando sentimos la presión es más fácil dejarnos llevar por ella y luego excusarnos de la responsabilidad. Es más fácil. Y él fue lo que él hizo. Y tuvieron muchas consecuencias graves simplemente porque un hombre no se atrevió a decir: vamos a mantenernos consistentes en lo que creímos, que Dios nos sacó, que Moisés es el encargado y que él va a regresar como lo dijo. Y eso causó varias cosas. Uno, Moisés bajó enojado, rompió las tablas, tuvieron que esperar 40 días adicionales frente a la montaña, tuvieron plagas, tuvieron enfermedades, por un hombre que trató de quitarse la responsabilidad de sí mismo. Primera de Samuel 13, 11, 13 dice: Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: como vi que el pueblo me despreciaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados, que los filisteos estaban a punto de reunirse en Micmat, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Nuevamente, ¿cuál es el patrón que vemos ahí? Dios da una instrucción a través del siervo Samuel. Samuel le dice: espera por mí hasta que yo llegue para ofrecer sacrificio para que puedas ir a la guerra. Pero la presión, la desesperación, el auge de hacer algo hizo que Saúl desobedeciera, hiciera el holocausto, y causa de que en el momento que lo estaba haciendo, ahí es que llega el profeta Samuel. Y perdieron esa batalla. No solamente eso, Saúl perdió el reinado ese día. Desde ese día Samuel le dijo: tú ya no serás rey de Israel. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Saúl le echó la culpa a Samuel. Le dice: porque tú no llegaste, me obligaste a hacer esto. Ahora, ¿cuántos hemos usado esa misma excusa con alguien? Porque tú, X cosa, yo hice esto o aquello. ¿Y sabes qué? Sí puede ser que la persona te faltó, te falló, pero cuando tú haces algo de tu propia libre albedrío, tú eres responsable de las consecuencias, sin importar. Y hay personas que dicen: es que pues yo salí con ella porque mi marido, pero mi esposa no me presta atención. ¿Okay? No te presta atención, pues vamos a hablar, vamos a dialogar para ver cómo podemos mejorar eso. Pero no le eches la culpa de tu infidelidad. De la misma manera, no me pagan muy bien en el trabajo, entonces pues vi que me dieron un bono por ahí y me lo eché al bolsillo. Y después me echaron del trabajo, me arrestaron. Sí, tal vez fueron injustos, pero eso no te quita la responsabilidad de lo que hiciste. Las excusas nunca quitan la responsabilidad de nuestras acciones. Es más,
lo que evitan es que seamos consistentes en nuestro caminar y en nuestro estilo de vida. Y cuando dejamos de ser consistentes, entonces es que es más fácil que caigas, tambalees, que no llegues a lo que Dios quiere que llegues. Y fue lo que pasó. Escucha este otro ejemplo. Este se encuentra en Jueces capítulo 6, 15. No quise añadirlos todos en serio porque si no íbamos a ir a través de toda la Biblia y este mensaje iba a ser como de 8 horas. Así que cogí unos cuantos para darle unos ejemplos, porque ya mismo vamos a llegar al punto que quiero hacer en esta mañana o tarde. Y dice, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el menor de mi casa, de la casa de mi padre. En este momento, había un hombre llamado Gedeón que Dios le estaba haciendo un llamado directo. Le dice, ve y levanta un ejército para derrotar a los filisteos. Y el hombre estaba escondiendo todas sus cosas porque él no quería hacer nada excepto salvarse a sí mismo. Pero lo primero que hace es que pone la excusa de ¿qué? De su propia familia. Mi familia tiene tantos hijos, ¿por qué no escoge a uno de ellos? Yo soy el más chiquito. Yo soy el menos importante. Ahora, ¿cómo tú y yo lo decimos de otra manera? Es que yo no me siento preparado. Es que yo no sé qué decir. Es que si me sale mal. Pues si te sale mal, te salió mal y ya. Pero si Dios te dijo algo, Él va a estar contigo. Pero no hay excusa que te excuse del llamado que Dios está haciendo en ti. No hay. Mira, Jeremías 1:6. Este era un profeta conectado con Dios de corazón. Pero estaba en una situación difícil en medio del cautiverio de Babilonia, que hablamos de Daniel la semana pasada. Él estaba en otro lugar, pero al mismo tiempo. Y dice, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Nuevamente, yo quisiera preguntarme cuántas excusas Dios no ha escuchado y él dirá, ahí viene otra vez. Porque si somos tú y yo y básicamente hemos escuchado todo tipo de excusas y las que no hemos escuchado las hemos dicho nosotros a alguien. Y él está ahí diciendo, es que no sé hablar. Cuando Dios lo llamó, dice, no sé hablar, soy joven. A veces somos jóvenes para lo que nos conviene. A veces somos viejos para lo que nos conviene. A veces somos de una manera u otra porque no te gusta o nos quieres o quieres. Pero ¿sabes qué? Delante del Señor no hay excusa. Punto. Si Dios te está llamando y me está llamando a mí a ser consistente, ¿recuerdan el reto que les di la semana pasada? No levanten las manos. Bueno, no quiero que se conviertan en mentirosos, pero 10 días consistentes, orando un minuto en la mañana, 1 minuto en la tarde. ¿Cuántos lo lograron hacer por estos 5 días consecutivos? Dígase, si lo hizo bien, dígase, ok, lo hice bien. Si no lo hizo, no me pida disculpa a mí porque esto es entre usted y Dios. Te hablé con él y diga, ok, se me olvidó tal día, tal hora, voy a volver a empezar los 10 días desde hoy. Hasta que lo logres hacerlo constantemente por 10 días. Porque al final de todo, no hay excusa, punto. ¿Tú eres consistente o no lo eres? ¿Los quieres hacer o no los quieres hacer? Mira, este otro pasaje en Lucas 9:59-62 dice, a otro le dijo, Jesús hablando a ellos, Jesús le dice, sígueme. Y la persona le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. En otras palabras,
¿Es importante enterrar a tu padre? Probablemente lo es, especialmente si tienes una buena relación con él, tu padre, tu madre, un familiar, tú quieres tener ese momento de closure, de cerrar. Pero Jesús, tal vez un poco rudo, un poco directo, dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? ¿Está diciendo que eso no era importante? No, le está diciendo que hay algo más urgente. Hay algo que aún puedes hacer dentro de eso. Y continúa y dice: a otro le dijo: sígueme. Y el otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? ¿Que la familia no es importante? No, es que no las uses como excusa para no ser lo que Dios te ha llamado a ser. Es que no uses las cosas que tienes a tu alrededor para decir: es que yo no voy a la iglesia porque mi esposo o mi esposa no me deja. ¿Ok? Conéctate en línea. Eso aún no es excusa para que no ores, no es excusa para que no hables de Él cuando estás con alguien, no es excusa para que no vivas una vida de creyente. No lo es. Jesús le está diciendo a ellos: si para ti las excusas para evitar hacer algo son más importantes, tú no eres apto, ni yo soy apto de ser parte de su reino. Es una palabra fuerte, golpeante, difícil de digerir. Porque todas esas cosas son importantes, pero la cuestión aquí es prioridad. El asunto es, si tuvieses que decidir entre una u otra, ¿cuál escogerías? De lo que hay dentro de tu corazón es lo que vas a hacer. Y todo esto para llevarte hasta aquí. Mateo 5:37, que era el pasaje que mencioné al principio. Y si lo tienes abierto, dice de esta manera: cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Qué palabra fuerte, ¿no? Porque a muchos nos conviene la ambivalencia. A lo mejor, o tal vez, o si lo siento, o si el espíritu me hace cosquillita. Y lo que sucede es que convertimos eso, es que Dios no me ha hecho sentir el llamado. Su palabra ya es clara. Si el Espíritu te mueve y te da una sensación bonita y te hace sentir mucho y te hace experimentar, disfrútatelo. Pero no es nada más que algo para disfrutar, porque ya la palabra está dada. Ya el llamado está hecho, ya tú tienes su palabra, ya tú tienes la dirección, ya tú tienes su misión, ya Él dijo lo que Él quería y esperaba de ti. Pero a veces utilizamos hasta el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, para excusarnos de lo que sabemos que tenemos que hacer. Y delante de Él, delante del Señor, no hay excusa que te excuse de su llamado. Entonces, cuando dice, esto proviene del enemigo, es muy fácil tomarlo también de esta manera y decir, es que el diablo me hizo hacer esto. Nuevamente, ¿qué estás haciendo?
Estás creando excusas para quitarte la responsabilidad. Es que el enemigo, no. Todo lo que proviene del enemigo quiere decir que estamos operando bajo la misma actitud o influencia del mundo. Cuando somos ambivalentes, cuando no tenemos la capacidad de ser constante y consistente y decir, esto es lo que voy a hacer o esto es lo que no voy a hacer. ¿Tú crees que a Dios le molesta tanto que le digas que no? No le molesta si Él sabe lo que vas a hacer al final de todo. Lo que le molesta y es común en todo lo que leímos es cuando tratamos de decirle que no podemos hacer algo que Él ya sabe que tú puedes hacer, que eres capaz, que simplemente somos flojos y no queremos hacerlo. Y es tan sencillo como eso. Entonces, yo quiero ser consistente, yo quiero tener una palabra que sea consistente, decir sí, sí, decir no, no, hacer lo que Él me llamó a hacer, tener una vida consistente con Él. Tengo que aprender a abandonar las excusas. El problema es que las excusas se han convertido en parte de nuestro hábito, en parte de nuestra personalidad. Lo puedes ver en cualquier lado, en tu trabajo, en tu casa, en las acciones que tomas. Cuando dices que estoy muy cansado para hacer X cosa. O es que ¿por qué no lo hace? Yo siempre tengo que hacerlo. ¿Por qué no lo hace por esta otra persona? Hey, no te estoy quitando la razón, tal vez es injusto. Tal vez la otra persona sí debería hacerlo. Y para eso tú conversas. Pero no te quita la responsabilidad de lo que tienes que hacer. Y no ayuda a nadie. Cuéntame en cuántas ocasiones a ti alguien que te ha dado una excusa te ha ayudado. Ninguna. No te ha ayudado para absolutamente nada. Entonces, ¿cómo tú esperas que cuando tú le das una excusa a alguien le ayude en algo si a ti no te ayudan tampoco? No te resuelven. No te dan soluciones. Simplemente, pues, es una manera de tú decir, ok, voy a olvidar que hiciste esto. No. Pero ¿sabes qué? Usted y yo olvidamos, pero el resentimiento permanece. Y el resentimiento crea una semilla aún más profunda que se llama falta de confianza o desconfianza. Y luego la desconfianza se convierte en falta de amor. Y luego relaciones terminan. Porque yo no fui capaz de ser consistente en mi propia vida, de mantener mis responsabilidades como eran. ¿Y sabes qué? Como es el título de esta serie completa, estás en buen tiempo para comenzar ahora. Estás en una buena oportunidad para hacer algo al respecto. Para que tu vida no refleje el estilo de vida del mundo, sino refleje el estilo de vida de Jesús en consistencia, en imagen, porque Él es todo lo que tú necesitas.